Estamos en el tercer bloque y vamos ahí avanzando en lo que tiene que ver con la resurrección, ¿no? Así que vamos a leer en Primera de Corintios, que estábamos ahí, algunos otros versículos, capítulo 15. El capítulo 15 de Primera de Corintios. Verso del 12 al 17. La característica que tenía la iglesia de Corinto era, bueno, ellos tenían los dones funcionando en la iglesia, pero en muchas oportunidades Pablo les decía que todavía eran niños espirituales si es que estaban discutiendo por ciertas cosas, por esto o por aquello, si andaban discutiendo esas cosas, que todavía eran como niños espirituales, ¿no? Pero tenían los dones funcionando. Esto, entre paréntesis, puedo decir que el que nosotros tengamos dones ejerciendo no nos hacen maduros. Los dones se van a manifestar porque son dones que Dios nos ha dado cuando hemos venido a Él y hemos recibido el Espíritu Santo. El Señor nos capacita con distintos dones dentro de la iglesia, pero esto no nos hace maduros. Ahí también tenemos un poco de confusión en pensar de que porque se ejercen unos dones hay madurez, pero la madurez tiene que ver con la certeza que nosotros tenemos en lo que el Señor ha prometido, y cuando actuamos de acuerdo a esta madurez en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando vamos creciendo, experimentando las verdades del Evangelio y podemos aplicarlas a nuestra vida, esto nos hace maduros. Nos hace maduros el estar fluyendo en el fruto del Espíritu, ¿no? Pero bueno, esta iglesia tenía esas características y algunos habían comenzado a decir que no había resurrección. Entonces, Pablo dice lo siguiente, ¿no? Del verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Mire, aquí Pablo es contundente. Pablo hace una aclaración contundente. Dice, bueno, ¿cómo es esto que están algunos creyendo que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, si nosotros no vamos a resucitar, entonces nuestra fe es vana. O sea, nuestra fe es algo que no tiene sentido. Si solamente vamos a estar en esta tierra sufriendo y bueno, y de ahí se acaba todo y no hay una resurrección, entonces nuestra fe es vana. Y Cristo tampoco hubiera podido resucitar si es que es así, que no hay resurrección. Y Pablo les dice, nuestra fe es vana. Y en un otro versículo dice, y somos las personas con las cuales hay que tener una pena inmensa. Somos personas que hay que tener compasión de nosotros porque estamos creyendo cosas que no son. Pero Pablo es contundente y le dice a aquellos que estaban pensando que no había resurrección, dice, ¿cómo es esto? Que algunos no creen que hay resurrección. Ellos mismos, los discípulos, habían experimentado, habían visto al Señor resucitado. Y Pablo hace énfasis en que nuestra fe sería vana.
¿no? Que estamos creyendo entonces si Jesucristo no resucitó de los muertos, o que no hay resurrección de muertos, o que no hay la promesa de la resurrección que tanto habló Cristo. Si no hay eso, entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿Qué cosa estamos haciendo, predicando? Si no hay una resurrección, ¿no? Entonces Pablo pone énfasis en esto y dice, aún estamos en nuestros pecados. Si no pensamos que Cristo resucitó y que nos va a traer la resurrección a cada uno de nosotros, aún estamos en nuestros pecados. No hemos creído nada. Nuestra fe no tiene ningún valor. Aquí Pablo hace énfasis y una contundente declaración sobre la resurrección. El verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos seremos vivificados, todos seremos resucitados para esta vida en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es necesario entender que solo en Cristo, solo en Jesús, hay salvación y hay la resurrección, ¿no? Aquí también en 1 Corintios, si nosotros, el verso que hemos leído, el 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primero entre muchos que vendrán en la resurrección. Jesucristo es la resurrección y es la vida. En Él seremos vivificados. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 9 al 11, dice lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En primer lugar, la palabra nos dice que nosotros ya no vivimos de acuerdo al sistema de este mundo, ya no vivimos de acuerdo al sistema de este mundo natural en el cual nosotros estamos, sino que vivimos, ¿no? A través del Espíritu de Dios. Tenemos una vida nueva, una vida diferente, una vida centrada en Dios, donde somos guiados por el Espíritu de Dios. Y hace ahí la declaración de que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en esto también podemos nosotros ver que cualquier religión que pueda hablar de Dios necesita de Cristo. Necesita de recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador para poder recibir del Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Nuevamente hago énfasis también en lo que tiene que ver con la religión y con la experiencia de recibir de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo vino a traernos vida, la vida de Dios. No vino a traernos una religión, sino a traernos la vida de Dios para que seamos unidos a Él, para que seamos unidos a Él y de tal manera tener esta vida eterna. Verso 11. Y si el espíritu de aquel, el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, como podemos ver en estos versículos, lo que nos habla y lo que hace la diferencia es el Espíritu de Dios en nosotros a través de haber recibido a Jesucristo. A través de haber recibido a Cristo como el Señor de nuestras vidas, viene el Espíritu Santo y nos sella y nos une a Dios de tal manera que estos cuerpos mortales, estos cuerpos en los cuales estamos hoy, ¿no? Dice que son cuerpos mortales a causa del pecado. Estos cuerpos va a quedar aquí en la tierra, este cuerpo va a desaparecer. Pero dice, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, el mismo Espíritu que lo levantó de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales, dará vida a nuestros cuerpos. Vamos a ser transformados de tal manera que estos cuerpos van a ser cuerpos transformados y no va a haber enfermedad que nos pueda tocar, no va a haber cosas que nos pueda dañar ni se pueda deteriorar este cuerpo. Esto lo va a hacer el Señor. Él ha prometido estas cosas y son cosas reales. Segunda de Corintios 4 también podemos ver ahí. Segunda de Corintios 4 dice, verso 13 y 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, también nosotros creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Como ven, el Evangelio de Dios está centrado en Jesús, no solo en su muerte, sino también en su resurrección, y Él es el único que nos puede dar vida y resurrección, porque Él mismo dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, como vemos, la vida y la resurrección están en Cristo, y Pablo escribe ahí a la iglesia en Tesalónica para que les decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de estas cosas, de los que ya han dejado esta vida, ¿no? A los que ya no están con nosotros, para que no estemos tristes como los que no tienen una esperanza de resurrección, ¿no? Porque si hemos creído en Cristo, hemos sido identificados con su muerte y su resurrección, entonces tenemos que saber que nosotros también
que al recibir a Cristo hemos muerto con Él a las cosas del mundo, pero nuestro espíritu vive a causa de la justicia y que también seremos resucitados juntamente con Él. Dice ahí la palabra que los que no van a experimentar la muerte van a ser transformados sus cuerpos, pero los que ya han dejado, los que ya han dejado de esta vida, que van también a resucitar para estar juntamente con el Señor para siempre, en una nueva vida. Y dice, alentémonos con estas cosas, o sea, que tomemos ánimo con estas cosas. Esta no es nuestra morada, hay una morada mejor, hay algo mejor, donde Dios va a ser el todo en todos nosotros. Nosotros podemos experimentar de esta vida hoy que tenemos a Cristo, podemos experimentar todo lo que tiene que ver con el reino de Dios en nosotros, porque el reino de Dios está en cada uno de nosotros. Cristo vive en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros y podemos experimentar esta vida, podemos experimentar este reino de Dios hoy, aquí en la tierra, a pesar de todas las situaciones que se presentan, a pesar de todos los problemas que puedan surgir, pero estamos con Cristo, estamos con el Señor y podemos transformar todas las cosas. El Señor ha dejado promesas que nos pertenecen como hijos de Dios. Hay que tomarnos, por eso la necesidad de crecer en la fe, la necesidad de conocer quiénes somos en Cristo, la necesidad de saber qué es lo que tenemos en Él y hacia dónde vamos, hacia dónde va la promesa de resurrección. Así que nosotros podemos experimentar hoy todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Por eso la necesidad de conocer las promesas que tenemos hoy en Cristo Jesús para poder disfrutarlas hoy. Y cuando este cuerpo sea transformado, cuando este cuerpo deje de existir en esta tierra o sea transformado, entonces nosotros podemos ver exactamente como hemos sido vistos por el Señor. Amén. Así que no pierda la esperanza, no pierda el ánimo, ¿no? Sino que sepa que vamos a encontrarnos todos nuevamente cuando el Señor cambie todas las cosas. Jesucristo no quedó en una cruz, sino que Él resucitó. Mire, Hechos capítulo 1, vamos a leer ahí, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos hasta el verso 11. Pero como vamos a leer ahí, vamos a dejarlo para el siguiente bloque, para poder ver ahí a través de estos pasajes algunas cosas interesantes también. Así que en el siguiente bloque nos seguimos con este estudio.